A partir del 2 de febrero comenzará la etapa final del histórico juicio del Operativo Independencia en Tucumán, iniciado en mayo de 2016. Se juzga a 20 acusados por los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 5 de febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, es decir, la etapa que para muchos fue el ensayo del golpe militar más sangriento de la historia argentina. Desde el comienzo hubo una planificación desde un sector político civil junto con las Fuerzas Armadas para aniquilar a lo que en esa época eran rotulados todos los opositores como subversión. Si era un radical combativo, un peronista, un comunista o un trotskista, no era necesario que portaran armas, como maliciosamente se intentó hacer creer a la población de Tucumán y de todo el país que el ataque era solamente para los grupos contra los grupos políticos armados. Laura Figueroa, una de las impulsoras de la causa desde 1983, recalca las medidas ilícitas que tomó en ese entonces la presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, a través del estado de sitio y el posterior decreto que ordenaba aniquilar el accionar de elementos subversivos. Fue muy importante decirle al país que María Estela Martínez de Perón, junto con sus ministros, tanto Rucauf, Cafiero y demás que firmaron los decretos, habían actuado al margen de la ley. Ellos decían que los grupos políticos, gremiales y sociales estaban actuando al margen de la ley, pero la primera que comienza firmando medidas ilícitas fue María Estela de Martín, no solamente con los decretos donde se ordena el aniquilamiento del accionar de la subversión, sino que en septiembre del 74 decreta el estado de sitio. Prácticamente anuló, neutralizó la Constitución Nacional. Los jueces eran directamente títeres, como Mario Martínez, que terminó siendo condenado por el tribunal. Los jueces de la provincia, cuando recibían los habeas corpus, muchas veces ni les aceptaban. Estoy hablando del Operativo Independencia, 1975, 1974, 1975. Ya la justicia no actuaba. María Estela de Perón, Martínez de Perón, venía a Tucumán con vestimenta militar y pasaba revista a las tropas en camiones, en jeep militar, y concurría al asentamiento o a la base militar en Famaillá. El Operativo Independencia fue dirigido en una primera etapa por Actel Vila, luego por Antonio Bussi, y desde ese entonces se construyó la metodología represiva que se generalizó a partir del 24 de marzo de 1976, con centros clandestinos de detención, secuestros, torturas y fosas comunes. Uno de los aspectos a resaltar de la ilicitud, tanto del estado de sitio en adelante, fue la ilegalidad de las detenciones, que comenzaron a aparecer los primeros secuestros con mucha nitidez y claridad, que algo raro estaba pasando en la provincia de Tucumán, porque eran personas detenidas que muchas veces no volvieron a la vida cotidiana, y los que volvían venían absolutamente golpeados y aterrorizados. Por lo tanto, este fue un proceso político histórico muy grave, porque cuando hablamos del golpe militar, por ahí resulta quizá más fácil de entender, porque la fuerza bruta de un ejército o de las Fuerzas Armadas hace presumir que es más natural o le es como propio, pero pensar que la misma metodología de exterminio, de aniquilamiento físico, de destrucción de la persona, lo haya cometido desde un gobierno constitucional, no solamente nos produce una repugnancia, sino un dolor profundo, ¿no? La abogada Laura Figueroa insiste que no fueron solamente los militares los responsables del accionar represivo.
remarca que también fueron cómplices otros sectores de la sociedad y que hoy están ausentes en el banquillo de los acusados de este juicio. Todo lo que vino después, que fue el golpe militar, solamente vino a profundizar lo que ya había comenzado a hacer María Estela Martínez de Perón. Y yo resalto varias veces ese nombre porque debería estar sentada en este juicio y lamentablemente no está. Es muy importante que aunque sean algunos, pocos los que están sentados en ese juicio, faltan muchos y no están, repito, los civiles no están sentados ahí, ¿qué es importante? Porque habrá que ver si este tribunal, que la mayoría es de origen justicialista, va a tener una mirada histórica, jurídica, realmente veraz, o simplemente limitará el análisis a las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos que el golpe fue un golpe cívico-militar, es exactamente eso. Y el operativo Independencia fue un operativo fundamentalmente cívico-político-militar. Se espera que los juicios históricos que te presentamos ahora en este programa de documento saquen a la luz hechos que dejaron huellas en varias generaciones de nuestra sociedad. Ahora está en manos de la justicia definir qué pasó en esta etapa dolorosa de la historia de los tucumanos.